Adelante, ingeniero. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. De nuevo, como siempre, un gusto estar frente a ustedes. Me gustaría empezar este taller, este webinar de una manera distinta como lo hemos hecho. Y quiero aprovechar que realmente somos no tantos en la reunión, somos pocos. Me gustaría saber en qué áreas se desarrollan y por qué están aquí. Están aquí porque tienen un taller, están aquí porque son empleados de un taller, están aquí porque tienen una refaccionaria o qué tipo de negocio es el que tienen. Tuve algunos comentarios ahí que me pasaron, que algunas personas me decían, oye, está muy padre, pero no está sirviéndome lo que estás enseñando porque mi negocio es distinto. En realidad quiero abarcar eso hoy y enfocar el tema a lo que la mayoría de las personas que estamos en este taller estamos enfrentando, porque para mí es importante que ustedes se lleven contenido de calidad. Entonces, no sé si 5 personas, 6 personas pudieran apoyarme a decirme en un minuto qué tipo de negocio es el que tienen o en el que trabajan, y con eso me gustaría arrancar la sesión. Si pudieran ayudarme con eso, se los agradecería mucho. Hemos hablado de una cultura organizacional, hemos hablado de ser un ejemplo para las personas que trabajan con nosotros. Entonces, hoy quiero atacar eso desde una perspectiva de liderazgo, punto número uno, y también te voy a enseñar una metodología, que esta metodología te va a ayudar a agilizar tus procesos. Es una metodología con un sistema ágil. Entonces, el día de hoy vamos a estar desarrollando todo esto. No te preocupes si ahorita no tienes claro qué es la metodología ágil. Todo esto te lo voy a estar explicando. Pero primero que nada, me gustaría empezar desarrollando qué es un meta liderazgo. Este tema se los dije en la introducción, en la primera sesión, acerca del metaliderazgo. Y hoy quiero desarrollarla con ustedes porque creo que es algo que les va a ayudar demasiado en sus talleres. Estamos viendo que ustedes son dueños de los talleres. Entonces, el primer punto que quiero dejarles muy claro es que el liderazgo es una habilidad, no es un don. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y un don? Con un don tú naces, con una habilidad tú la puedes trabajar. Veíamos en ponencias anteriores de otras personas que nos decían, todos somos líderes. Efectivamente, todos somos líderes porque el liderazgo es una habilidad que podemos desarrollar. Y hoy te voy a enseñar cómo atacar 2 tipos de liderazgo muy específicos. El primero es el metaliderazgo. El metaliderazgo es una cultura de organización que va a fortalecer el carácter de una persona. Entonces, esto, en pocas palabras, te va a ayudar a dejar de dirigir y empezar a fluir. Veíamos el ejemplo de Norbert, que me decía ahorita, oye, es que yo quiero contratar otro empleado porque yo quiero empezar a desarrollarme tal vez en diagnóstico o en otro tipo de cosas. Perfecto, Norbert, el metaliderazgo es para ti. Entonces, vamos a desarrollarlo y hoy vas a aprender. Marco me decía, tengo 3 personas trabajando conmigo y necesitas desarrollar esas 3 personas, necesitas enseñarles cómo tomar decisiones para que tú puedas ser y hacer la función de ese dueño de taller que tú eres. Probablemente ahorita lleguen los coches y tengas que meterles mano a los coches, tengas que estar trabajando con ellos. El metaliderazgo te va a ayudar a que tú puedas empezar a a dejar soltar esa responsabilidad que tú tienes y empezar a desarrollarte en otras cosas, sabiendo que tu equipo está preparado para hacer este tipo de cosas. Entonces, eso es principalmente lo que quiero desarrollar con el metaliderazgo. Y esto es muy fácil. Tienes que atacar 4 cosas. Esas 4 cosas son vitales para poder estar bien con las personas. Y este metaliderazgo te va a ayudar también a unirnos con otro punto que es el liderazgo transformacional. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero estas 4 cosas es saber que tienes que tener confianza en las personas en las que trabajan. Marco, ¿podrías ayudarme a decir, ¿confías al 100% en los mecánicos que tienes? ¿Les has delegado responsabilidades que tú dices, va, te dejé hacer esta cosa, sabes que lo van a hacer bien? Precisamente esto que estás mencionando, Marco, es lo que queremos enfocarnos hoy. El metaliderazgo es esto. El metaliderazgo te ayuda a crear tu propio estilo y desarrollar ese estilo en las demás personas.
Hablábamos que el liderazgo no es un talento innato. Entonces, a través del metaliderazgo podemos influir en el corazón de las personas y en ese comportamiento, como decías, de las personas jóvenes, podemos influirlos para generar este cambio. Ahora, este metaliderazgo es una forma, es un estilo de ser líder y Marco lo está desarrollando bien hasta este momento, pero ¿cómo puedes mejorar ese punto? Bueno, vamos a hablar de liderazgo transformacional. Ya hablamos que el metaliderazgo es esta parte donde tú te dispones a crear tu propio estilo, crear los valores básicos de este estilo y cómo lo vas a desarrollar. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Va a ser a través del liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional va a dar cuatro puntos, perdón, no tres, son cuatro puntos. Va a dar valor a los individuos, va a dar una estimulación intelectual, una comunicación efectiva y una influencia y motivación. Estos cuatro puntos yo te los mencioné cuando estábamos en la introducción, en la primera clase, pero no los desarrollé. El día de hoy los vamos a desarrollar y vamos a ver cómo a través de estos cuatro puntos vamos a mejorar. Norberto me decía, bueno, yo quiero también dedicarme a otras cosas. Ok, a través del liderazgo transformacional basado en un metaliderazgo, vas a poder desarrollarte en otras cosas. Marco también. Entonces, vamos a ir tocando cada uno de estos cuatro puntos. El primero es valora a los individuos. ¿Qué vamos a hacer? El líder tiene que darle esa seguridad a las personas de que ellos pueden hacer las cosas. Tienes que entender y dar valor como persona a cada uno de tus ayudantes. Marco tiene tres ayudantes, entonces tienes que preocuparte por esas personas. Y suena muy, muy difícil. En tiempos anteriores estábamos acostumbrados a que yo soy el jefe y yo mando. Y como yo mando, se hace lo que yo diga. El liderazgo transformacional deja atrás todos estos paradigmas y los convierte y los transforma. Y ahora te dice, no, espérate, si eres el jefe, pero preocúpate por las personas que están trabajando contigo. ¿Por qué? Porque crear esta empatía con ellos te va a dar confianza y a ellos les va a dar la oportunidad de escucharte, a ti te va a dar la oportunidad de escucharlos y los dos juntos van a crecer. Van a dar este paso, Marco, este paso de estar en un punto A y saltar al punto B y después saltar al punto C. Si tú te involucras con ellos hasta cierto punto y nunca perdiendo el nivel de respeto de ese jefe que tú eres, si nunca pierdes ese punto con el liderazgo transformacional, te involucras con ellos y sabes cómo los puedes ayudar para que se desarrollen de mejor manera. Ahora, vamos a hablar del segundo punto. Ese es darle valor a las personas, como, o sea, porque son personas. El segundo punto es la estimulación intelectual. Quien lidera se va a encargar de estimular la creatividad, se va a encargar también de estimular la reflexión y la colaboración positiva. No sé si Norberto nos puede ayudar tantito. ¿Alguna vez te has enfrentado con uno de tus trabajadores actuales o anteriores que son apáticos cuando les enseñas? Que tú llegas y le dices, oye, ¿puedes hacer esto? Ah, pues sí, sí puedo, a ver, te ayudo. No sé si has experimentado este tipo de cosas, ¿no? Precisamente este tipo de liderazgo, el liderazgo transformacional, se enfoca en esos detalles. ¿Cuántas veces, te voy a hacer una pregunta, no me la respondas por cuestiones de tiempo, pero cuántas veces te has interesado, por ejemplo, en saber qué es lo que a esa persona le interesa y por qué es así? Tiene un trasfondo, te comento, no me la respondas por cuestiones de tiempo, pero piénsalo ahí, déjate esa idea en tantito ahí en la mente. Darle ese valor a los individuos, como lo mencionábamos, preocuparte un poco por su trasfondo, te va a ayudar a saber cómo estimularlo. ¿En qué razón? Por ejemplo, si esas personas están trabajando por obtener conocimiento, tal vez no se va a enfocar en recoger la herramienta, como decíamos. Tienes que buscar otra manera de motivarlo, incentivarlo, para que recoge la herramienta, siendo el caso este. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta persona tiene familia? Suponiendo que tenga hijos, su motivación, ¿cuál va a ser para trabajar? ¿Esa motivación es tener dinero o esa motivación es aprender porque tiene una familia? Este tipo de cosas, el hecho de interesarte y darle ese valor a las personas, te ayuda a darles una estimulación intelectual. Esta estimulación es
de manera creativa, reflexiva y colaborativa de una manera positiva para con ellos. Entonces, este tipo de cambios te ayuda a poder influir de manera directa con ellos sin tener que estarte peleando porque, oye, no recogiste la herramienta, oye, pasó esto. Este tipo de liderazgo transformacional cambia todos los paradigmas, si se dan cuenta. Estamos acostumbrados a decir, yo soy el jefe, yo mando. O sabes qué, yo te estoy pagando tu salario, tienes que hacerlo porque yo te lo estoy ordenando. Y no es así. El tercer punto que fija este liderazgo transformacional es una comunicación efectiva. Ustedes deben de saber que cada una de las personas que estamos aquí tenemos un mundo dentro de nuestro cerebro, un mundo completamente distinto que nadie va a comprender al 100%. Todos venimos de culturas distintas, venimos de países distintos, con educaciones distintas, con educación profesional distinta, incluso lenguaje distinto. Entonces, el hecho de saber cómo involucrarte con ellos, cómo poder generar esta estimulación, te va a también ayudar a saber cómo tener una comunicación efectiva con ellos. Si yo te hablo ahorita en francés, no sé francés, lo estoy presumiendo, pero si yo te hablo en francés, ¿tú me vas a entender? Probablemente no. No sé cuántos de aquí hablan francés, es un ejemplo burdo. Pero el hecho de no tener una comunicación efectiva hace que ellos no entiendan al 100% lo que tú quieres dar a entender. Es tu responsabilidad como jefe en un liderazgo transformacional preocuparte por cómo vas a comunicar tus ideas, sabiendo que ellos no piensan igual que tú, sabiendo que ellos dicen, ay, qué flojera recoger la herramienta, yo por qué la voy a recoger, que la haga el otro. ¿Cómo lo voy a influir para tener esa comunicación efectiva? Y al momento de tener esa comunicación efectiva voy a lograr un cambio en ellos. Recuerden, hay tres pasos de una comunicación. Hay un emisor, un código y un receptor. Si tu código falla, si tu forma de comunicarte falla, lo que tú les digas va a afectar de manera negativa a todo lo que ellos hagan. Entonces tienes que buscar esta forma de comunicarte de manera efectiva. Y el cuarto punto es una influencia y motivación. Si ya los entendiste, si ya los estimulaste con lo que ellos requieren, ya tienes una comunicación real con ellos, puedes generar una influencia y una motivación de un trabajo en equipo. Recuerden, yo les he estado hablando de trabajo en equipo. Entonces, ya me comunico con ellos, ya los motivo, ahora cómo los voy a influenciar y motivar. Marco hace muy bien esta parte. Por ejemplo, Marco les dice, oye, yo quiero que tú pongas tu taller. Cuando salgas de aquí y aprendas, yo quiero que tú pongas tu taller. Él está influenciando y motivando a las personas a querer desarrollarse de mejor manera para poder crecer. Y les dice, un día puede ser como yo, que ya tengo mi taller y quiero incluso que me superes hasta cierto punto. Quiero que aprendas nuevas cosas. El hecho de preocuparte por ellos les va a ayudar a desarrollarse de mejor manera para que puedan crecer. El metaliderazgo, que es la base de esto, va a generar un liderazgo transformacional preocupándote por las personas. Y si tú te preocupas por ellos, de esta manera, ojo, no es que ellos hagan lo que quieran por ser empleados y que tú, ay, me preocupo por ti, haz lo que quieras. No, nunca se debe perder esa línea de respeto de jefe, empleado. Pero si tú te preocupas por entenderlos, puedes generar una mejor comunicación con ellos. Trabajé hace tiempo en una empresa en la que cuando entré nos dieron un curso de los rangos de edad de las personas y cómo interpretar a cada uno de ellos según su etapa de tiempo de vida. Este trabajo tenía que comunicarme mucho con clientes y todo este tipo de cosas. Entonces, me ayudaban a identificar a la persona desde que llegaba yo podía saber más o menos en qué rango de edad estaban, dependiendo, hay gente que es muy comeañas y hay otra que se ve muy grande, pero en general podíamos interpretarlo y de esta manera saber en qué se enfocaban ellos según su tiempo, según su temporada. Había una temporada de personas que ellos se enfocaban en generar una base sólida para poder vivir en el retiro. Había otras personas que decían, eso es absurdo, yo quiero dejar una huella en el país o en el mundo, en el universo, generar ese cambio que pueda ayudar a futuro. ¿Tú cómo te estás involucrando con tus empleados? ¿Cómo los estás entendiendo para poder generar este cambio? Y esto es muy importante. Si tú logras hacer esto, puedes dar ese brinco
de donde estás actualmente al siguiente paso, al siguiente nivel, poder preocuparte. ¿Cuándo han escuchado de la empresa Google, por ejemplo? Marco, que tiene su cámara prendida, puedes asentir, ¿has escuchado de Google? Nada más, sí, ok. Google es una empresa que se dedica a cuidar a sus empleados. Les da todo lo que necesitan para que ellos puedan trabajar de manera contenta, feliz, que el hecho de ir al trabajo sea un estímulo por sí solo. O sea, ellos dicen, voy a ir a trabajar porque me gusta hacer mi trabajo, porque me gusta desarrollarlo. Google es un monstruo como empresa. Pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo trabajas? ¿Por qué no imitamos esos pequeños cambios que las grandes empresas hacen para influir a tu negocio personalmente? ¿Tú cómo te involucras con tus empleados para saber qué necesitan para generar este cambio? Ahora, una vez que generamos este cambio, ahora te voy a enseñar un método que tú puedes utilizar para apoyarte a tener una comunicación real. Nos mencionaba ahorita Norbert, que dice, me ha pasado que llegan los clientes y los mecánicos me empiezan a hacer preguntas en frente de los clientes y pues estropean el trabajo que hago hasta cierto punto con el cliente, porque esa imagen de la que ya hablamos en sesiones anteriores, que tú das al cliente ese diferenciador, cuando tu propio trabajador te empieza a preguntar o te dice, no, eso no es cierto, es por aquí o por allá, pues te genera un choque con el cliente y no lo puedes desarrollar. Entonces es por esto que hoy también quiero enseñarte esta metodología de la que vamos a hablar. Esta metodología se llama Scrum y es una metodología ágil. ¿Qué es una metodología ágil? Bueno, déjame enseñarte un poquito la definición tal cual, como viene, porque quiero que puedas desarrollar esto en tu taller, que te pueda servir para crecer, para mejorar. ¿Qué es ser ágil? Ágil es la habilidad de crear y responder al cambio simultáneamente, con el fin de obtener ganancias en un entorno económico turbulento. ¿Les suena familiar? Ustedes como dueños de talleres tienen que crear una solución, tienen que adaptarse rápido a los cambios porque llega un cliente y te dice, me urge mi coche. Tienes que adaptarte rápido a lo que el cliente necesita y tienes que hacerlo para obtener ganancias en un entorno económico turbulento. ¿Te sientes identificado? ¿Acaso tiene algo que ver contigo? Yo te dije que hoy quería que esta sesión iba a ser un poco distinta a las otras, pero yo iba a ser distinta porque quería aterrizarlo de manera específica a lo que tú desarrollas. ¿Te sientes identificado con lo que es esa agilidad para adaptarte en un entorno de negocio? Cambios rápidos en el mercado que estás desarrollando, necesitas reducir tiempos de entrega. Bueno, si tú te sientes identificado, esta metodología te va a servir. Pero antes de empezar a decirte qué es esta metodología, déjame aclararte algo. Esta metodología, como su nombre lo dice, es un método de cómo tú puedes hacer las cosas. Pero cada caso en específico lo tienes que adaptar a ti. El cómo lo vas a adaptar a ti en la membresía, yo les he dicho, me voy a comprometer contigo para desarrollarlo contigo. Pero yo te voy a enseñar la metodología en sí y tú la puedes adaptar por ti solo si tú quieres. Entonces, vamos a empezar a ver qué necesitamos. En la metodología ágil hay un manifiesto, que son los valores que tenemos. Estos valores son individuos e interacciones. Te hablé de liderazgo transformacional y te dije, involúcrate con las personas con las que trabajas. Crea un equipo. Ok, en la metodología ágil tenemos los valores y el primer valor es individuos e interacciones. ¿Cómo vas a trabajar con el individuo y cómo vas a generar estas interacciones? ¿Cómo te vas a desarrollar con ellos? ¿Cómo vas a generar ese equipo sobre los procesos que estás haciendo y sobre las metas que quieres lograr? Entonces, si te das cuenta de todo lo que te queda al principio, ya se está conectando y ya lo estamos aterrizando a ti, a tu taller. Tienes que trabajar en esas interacciones que tienes. Tienes que trabajar en algo que sea funcional y que lo puedas desarrollar con con una documentación comprensible. ¿A qué voy con esto? Con algo que sea fácil de entender para tus trabajadores. Te hablé en el liderazgo transformacional de comunicación efectiva. Te dije, tienes que adaptarte
a desarrollar tus ideas para que ellos las puedan entender, porque probablemente si tú dices algo, una instrucción de ve y hazle una afinación al coche, él te va a decir, bueno, sí, pero la afinación la quieres completa o no la quieres completa, porque le puedo cambiar el filtro de gasolina al coche o no se lo puedo cambiar. Le puedo cambiar las bujías o lo puedo hacer cada dos afinaciones, porque las bujías tienen un periodo de vida y si el cliente lo hace muy frecuentemente, pues las bujías pueden durar dos afinaciones. Necesitas crear procesos funcionales y que ellos lo sepan de manera específica. Estamos hablando, recuerda, de los valores de esta metodología. Entonces, tienes que trabajar con esas interacciones que tienes con ellos y con algo que sea funcional y fácil de entender para ellos. Tienes que trabajar también con la colaboración con los clientes. Vas a negociar con los clientes y cómo van a estar tus trabajadores involucrados en este proceso. Nos decía Norbert, es que me ha pasado que está el cliente ahí y me hacen preguntas, ¿no? Ok, algo que tú tienes que entender en tu taller es que hay jerarquías y dentro de esas jerarquías hay posiciones, hay cosas que el mecánico no tiene que hablar con el cliente. Hay cosas que sí y hay cosas que no, pero si él está dando un presupuesto, el presupuesto le toca darlo al asistente o le toca darlo a esa persona que tiene eh, el liderazgo del taller. ¿Por qué vas a mandar al mecánico a que el mecánico hable con el cliente? Existe esa línea de jerarquía que tú tienes que tener bien trabajada para que lo puedas desarrollar. Entonces, Marco trabaja muy bien con sus trabajadores y él los quiere impulsar y les quiere enseñar, pero no les vas a enseñar a todos de manera inmediata cómo tratar con el cliente. Eso lo vas a hacer bajo un proceso. ¿Cómo puedes incentivarlos? Es una manera de incentivarlos, a decirles, ¿sabes qué? Si tú cumples con estos objetivos, yo después te voy a enseñar cosas administrativas del taller, ya no solo a que seas mecánico y que tú puedas funcionar en tu taller, sino también te voy a enseñar a cómo llevar ese taller. Y ese tipo de cosas es algo que tú los puedes incentivar a que trabajen, a que colaboren con los clientes para tener esa negociación. Pero eso es algo que se genera después, no es de inmediato. Al principio ellos no tienen tanto necesidad de tratar con el cliente porque no es algo que sea para ellos necesario. Su función y su jerarquía los hace trabajar para arreglar el carro bajo tus instrucciones y nada más. Para eso tú los estás contratando. La función del asistente es hablar con el cliente. Yo recuerdo mucho a la licenciada Paula, que una vez llevé mi coche a arreglar con ella, o un coche también de una clienta, llevé dos veces, y no me marcaba ni el mecánico, ni me marcaba ella. Y yo le decía, oye, yo quiero hablar con la licenciada Paula, y me decía, no, tú vas a hablar con la asistente, porque la asistente es la que te va a dar el presupuesto, la asistente ya tiene todas las instrucciones y ella es la encargada. Y a veces yo le decía, oye, pero es que este proceso, no, 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 la asistente es la que, con la que tienes que hablar y ella te va a desarrollar todo lo que necesites. Si tienes preguntas, ella lo va a saber, ¿no? Este tipo de jerarquía, si tú lo tienes claro, la vas a trabajar de manera correcta y muy acertada para tener estos valores. ¿Qué más tienes que tener? Un siguiente valor que debes de tener, una respuesta al cambio. ¿Cómo vas a generar esa respuesta al cambio si no te involucras con tus trabajadores? ¿Cómo vas a llegar a decirles, oye, necesito que me apoyes en arreglar este coche si tú no los has motivado a que ellos puedan generar ese cambio? Tú tienes que generar esta respuesta al cambio. En la sesión anterior yo te hablé de que esta mismo se genera con el ejemplo. Tú tienes que ser un ejemplo. Y es importante conectar todo lo que hemos aprendido. Pero si tú no te involucras con ellos, ¿cómo puedes incentivarlos a que ellos acepten lo que tú les estás diciendo? Norbert me decía ahorita, ¿sabes qué? Pues es que a veces le digo que haga algo y no lo hace porque simplemente no quiere. Y ya te diría, Norbert, bueno, ¿cómo te has involucrado? De nuevo la misma pregunta, ¿cómo te has involucrado con ellos para saber cómo influenciarlos a generar esta respuesta al cambio? ¿Cómo los estás motivando? Entonces, estos cuatro valores que tenemos son muy importantes en esta metodología, según los ejemplos que estamos viendo. Y de esta manera se agregan a ti, a darte a ti, a tu taller, a tu negocio, este valor agregado del que hablábamos la sesión pasada,
hablábamos de generar ese diferenciador. Ese diferenciador puede ser esto, que tengas bien definida tu jerarquía, que tú sepas que cada uno de los trabajadores va a hacer lo que debe hacer, no más, no menos, simplemente lo que debe hacer. ¿Por qué vas a poner de nuevo un mecánico a hablar con un cliente? Eso no tiene razón de ser, eso no va así. Entonces es muy importante tener esto definido. Ahora, ¿qué vamos a hablar de lo que es Scrum? Scrum es una metodología, como les dije, es una metodología, la tienen ustedes que adaptar, pero en el manual dice así, esto es una metodología que se creó y se introdujo con un enfoque al rugby para el desarrollo de los jugadores de ellos, basándose en equipos multifuncionales que avancen juntos para llegar a una meta. Va Scrum a generar un equipo con el que van a trabajar juntos para llegar a una meta. Marco, ¿cuál es la meta de tu taller? ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás contento con lo que actualmente tienes desarrollado en tu taller o quieres crecer más? Yo te aseguro que si estás aquí es porque quieres crecer más, porque quieres aprender más tú como persona o tu taller o desarrollar mejor a tus trabajadores. Entonces, ¿cómo vas a crecer siendo un equipo con ellos? Y a eso te va a ayudar Scrum. Scrum es un marco adaptativo que también es muy repetitivo, es rápido, flexible y eficaz. Apréndete estas tres palabras. Es rápido, flexible y eficaz. Esas tres palabras te van a ayudar. Y ahorita las vamos a ir desarrollando. ¿Por qué es rápido Scrum? Te ayuda a adaptarte rápido al cambio. Necesitas tener un coche, necesitas tener tres coches que salgan arreglados en determinado tiempo y en eso llega otro cliente con un cuarto coche. Necesitas adaptarte rápido al cambio, necesitas saber que si tienes dos mecánicos, cómo los vas a adaptar para que puedan trabajar con esos cuatro coches. Y ese quinto coche que te va a llegar mientras te estás trabajando esos cuatro coches, o ese tercer coche mientras estás trabajando con dos coches. Necesitas hacer esos cambios rápidos. Y esos cambios rápidos van administrados. No es nada más que llegue el coche y digas, ah, ya terminaste esto, ahora vete al otro coche y hazle la afinación. No, eso pierde la concentración en las personas. Las personas no pueden divagar en muchos procesos al mismo tiempo. Necesitan enfocarse en algo, terminarlo, después cambiar, enfocarse, terminarlo. Si tú lo pones a hacer dos cosas, se va a perder. Y muchas veces eso pasa. Y en la pérdida de esta concentración hace que tus procesos sean lentos. Tus entregas con esos coches se van a demorar más, porque entonces el trabajador está trabajando en un coche y de repente se detiene por falta de refacciones, por falta de piezas para arreglar ese coche y se va a otro coche. Ya se le olvidó en qué punto estaba con ese, ya se le olvidó que ese tornillito que quitó para cambiar la bujía del coche lo puso en el cofre del coche. Y cuando regrese va a decir, ¿dónde puse ese tornillo? No me acuerdo, yo me acuerdo que lo había puesto por aquí, pero ya no recuerdo dónde está. Se pierden. Todo este tipo de cambios tú los vas a tener organizados por medio de esta metodología. Entonces, todo esto te está sirviendo a ti administrar de mejor manera tu taller. Ahora, Scrum tiene ciertos principios que vamos a seguir. El principio primero es el control empírico de los procesos. En el control empírico de los procesos tenemos que saber que las decisiones se tienen que tomar sobre la base de la observación y la experimentación. Marco hablaba mucho de que él tiene gente que es joven, que viene de una escuela y que cree que por venir de una escuela ya sabe mucho. Y me decías, ese es un problema que tengo, los tengo que aterrizar y decir, a ver, tú aquí no sabes nada, yo te voy a enseñar, porque lo que tú aprendiste es la definición del diccionario, pero cómo hacer el desarmador para quitar la bujía, cómo hacer esa llave que necesitas, eso no lo sabes, yo te lo voy a enseñar. Entonces eso es a través de la observación y con la experiencia que Marco tiene para desarrollar también a las personas que están trabajando con él. Y esto se basa en tres pilares. Uno es la transparencia. Tienes que ser transparente con tus empleados. Esto es muy importante. En la actualidad en los talleres, el jefe quiere hacer cosas que los empleados luego ni se enteran. Y Norberto hablaba de eso. Decía, es que luego yo le digo algo al cliente y llega el mecánico y me pregunta una cosa que desmiente eso.
¿Cómo puedo combatir con eso? Tú necesitas ser transparente con tus trabajadores para que ellos puedan saber lo que tú estás pensando. Acuérdate, una comunicación efectiva es tu equipo de trabajo, es tu equipo de trabajo. Si no confías en tu equipo de trabajo, no vas a poder crecer, no lo vas a poder desarrollar. Y si tienes la confianza en tu equipo de trabajo, vas a poder tener esta transparencia en decirle, a ver, yo voy a hablar con el cliente hasta un lado porque es mi trabajo esto y voy a hablar con él por esta jerarquía y le voy a explicar esto que tú me estás diciendo. Y ese trabajador que tú tienes, ese mecánico, te va a decir de manera transparente las fallas que detectó en el coche y no va a querer hacer otra cosa fuera de lo que tú le estás diciendo, porque él va a saber que tiene esa confianza de hablar contigo, esa transparencia. Muchas veces los mecánicos que contratamos hacen cosas sin que nosotros sepamos, arreglan tal o cual cosa del coche que detectaron sin que tú sepas. Y esa pérdida de transparencia es por pérdida de confianza en tu equipo. Si tú confías en tu equipo, puedes desarrollarte de mejor manera. La segunda parte de este control empírico del proceso, el segundo pilar, es la inspección. Tú como jefe tienes que inspeccionar lo que tus trabajadores están haciendo. Tienes que saber lo que ellos están haciendo, cómo te vas a involucrar con ellos. No solamente saber mandarlo y decirle, hazle la afinación a este coche. A los 20 minutos de que lo mandas, vas a ir y le vas a decir, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedes crecer de mejor manera? ¿Qué se te está trabando en este proceso que estás haciendo esta afinación? Tienes ese canal abierto de comunicación, tienes esa transparencia, puedes llegar con él, apoyarlo e inspeccionarlo sin que se sienta hostigado por ti. Eso es muy importante. Si tú tienes esa comunicación con él, si tú tienes ese vínculo con él, él no se va a sentir hostigado por ti. Y pueden fortalecer al equipo. Equipo, acuérdate, te lo voy a repetir mucho, igual que la sesión anterior te repetí otras palabras. Hoy va a ser equipo. Que todo esto es para que tú tengas un equipo sólido, una estructura sólida que te ayude a crecer. El tercer pilar de esto es la adaptación. Si tú ya tienes transparencia, si ya tienes esa inspección para poder mandarlo, para poder revisar esos procesos en los que ellos están, los vas a poder adaptar. Y entonces, si de repente en ese periodo de inspección que llegas y le dices, oye, ¿cómo vas? Te dice, ¿sabes qué? Este tornillo está barrido. Ah, ok, no te preocupes, vamos a adaptarlo de esta forma. Tú le vas a ofrecer esa solución y va a poder aprender. Y juntos se fortalecen. Entonces, esto es muy importante en ese principio uno. El principio 2. Vamos a hablar ahora del principio 3. La autoorganización. Este es un problema que todos como dueños de talleres tienen, te lo puedo asegurar. Y tú me vas a decir, no, no es cierto. No, sí es cierto. Tú vas a tener un problema con la autoorganización. ¿No controlas tus tiempos? ¿No controlas los procesos en los que están tus coches? ¿No sabes qué coche se está arreglando al 100% en qué etapa va? ¿No controlas incluso tus clientes? Hay talleres muy especializados que tienen una base de datos y que le llaman al cliente cuando se acerca a su mantenimiento, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya se va a vencer tu mantenimiento, tipo agencia, haz de cuenta. Oye, se va a vencer tu mantenimiento, ven, por favor, podemos hacer una revisión. Eso es parte de ser autoorganizado. Y parte de ser autoorganizado es también estar automotivado a desarrollarte para ser mejor, para hacer crecer a tu equipo, para hacer crecer a tu negocio. Este es un punto muy importante también y tiene un punto que tienes que trabajar con él. Es la responsabilidad de tu equipo. Y esto se une con la cultura organizacional de la que te hablé hace 2 semanas. Yo te dije, tienes que establecer los valores de las personas que trabajan contigo. Y hoy te estoy hablando de un valor, responsabilidad. Si no confías en que tu equipo es responsable, no tienes nada. No te sirve ese trabajador, así te lo voy a decir. Córrelo, no te va a servir, no te va a ayudar a crecer, no te va a desarrollar. Parte de esa responsabilidad es que tenga la confianza de acercarse a ti cuando algo le salió mal, cuando cometió un error y que tú tengas la confianza de que él va a hacer el trabajo bien y que puedes cumplir tus objetivos en tiempo. Y que si no se puede, él va a venir a hablar contigo.
pero él va a venir a hablar contigo desde una primera instancia, no cuando el problema ya no lo puede resolver, que es lo que siempre nos pasa. Ya que el problema está bien grande, llega el trabajador y nos dice, ¿qué crees? Me falló. Hice esto, hice el otro, y ya el problema está así. Y tú le dices, oye, ¿por qué no me dijiste desde el principio? El principio era un problemita así, lo pudimos haber resuelto de esta forma. No, ya el problema estaba crecido. La responsabilidad es esencial y es parte de la cultura organizacional que vas a generar en tu taller desde un principio. Yo te lo dije, la cultura organizacional es un pilar esencial de tu taller. Entonces, esto es muy importante. Con esta responsabilidad, vamos a generar un sentido de compromiso de nuestros trabajadores para con el taller. Vamos a generarles también una motivación a ellos y vamos a generar un ambiente de trabajo cómodo, porque si todos tienen esa apertura, puedes saber cómo están tus trabajadores. Hay cosas tan sencillas de verdad que afectan al trabajador. Es más, cuando el trabajador llega al taller, si en la mañana se peleó con su mamá, con su esposa, con su hijo, y ese trabajador no te comunica eso, va a estar de malas todo el día y tú no vas a saber cómo apoyarlo. ¿Cómo puedes motivarlo si no te involucras con él y no sabes qué tiene? Es muy importante generar un ambiente de trabajo cómodo para el trabajador. Te hablé de Google, una empresa que es exitosa a nivel mundial. ¿Cómo crees que ellos desarrollan esto? Dándoles un sentido de compromiso con la empresa, dándoles una motivación a sus trabajadores para que estén con ellos y generándoles un ambiente de trabajo cómodo. Estos tres pilares que Scrum trata, que esta metodología trata, Google y empresas grandes las utilizan. Porque si tu trabajador está contento y tiene la confianza de informarte de sus problemas cuando los tiene, tú puedes saber cómo apoyar. Te voy a poner un ejemplo bien tonto, pero me pasó. Una vez me picó un alacrán. En la mañana, cuando me estaba bañando, me picó un alacrán. Y no fui al médico. Pero en el momento en el que yo llegué al trabajo, le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Me pasó esto. No me estoy sintiendo mal, pero te informo que me pasó esto. Si en el transcurso del día llego a sentirme mal, tú ya sabes qué hacer, porque ya sabes lo que a mí me pasó, lo que a mí me preocupa. Y esto es con todo. Si el trabajador se peleó, si tuvo problemas, o si incluso se levantó muy contento, ese día puede ser un buen día, si él está contento, para que hables con él y mejorar, generar un cambio positivo. Entonces, todo este tipo de cosas, estos tres pilares del segundo principio, son muy importantes. La autoorganización con sus tres pilares. Y viene el principio número tres. Y este principio es todo un detalle. Y más en los talleres. Norberto nos lo aclaraba ahorita. Principio tres, colaboración. ¿Cuántos de tus empleados colaboran contigo? ¿Cuántos? ¿Y cuánto tiempo lo hacen? ¿Se sienten motivados a colaborar contigo? Marco decía, tengo tres personas. Yo no sé si esas tres personas siempre que los mandas a hacer algo, están dispuestos a ayudarte. ¿Estarán dispuestos siempre que los mandas a colaborar contigo, a trabajar contigo? Si tú trabajas con un metaliderazgo, aplicando un liderazgo transformacional, van a tener esa apertura de colaborar contigo y puedes motivarlos y generar un cambio en su cabeza para que crezcan y se desarrollen mejor como trabajadores. Y lo más importante, sean funcionales a ti, dueño del taller, y trabajen para ti, que al final tú, no olvidemos que esto es un negocio, ellos están trabajando para ti. O sea, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo van a trabajar para ti? Teniendo esa colaboración, teniendo esa motivación, dando estos cambios. Principio número cuatro, priorización basada en valor. Aquí ya vamos a empezar a hablar no solo de los trabajadores, sino del trabajo que tienes también. ¿Cómo lo vas a organizar? Tienes que tener una priorización de tu trabajo de acuerdo al valor que ese trabajo tiene. Eso es muy importante. Tienes que saber definir qué carro es más importante que saques de manera breve. ¿Cuál vas a atender primero? No necesariamente el coche que llega primero es el que vas a sacar primero ya arreglado. Hay veces que el coche que llega primero, por falta de una pieza, como hablábamos, se va a quedar en último lugar. ¿Sabes qué? Ese coche está detenido hasta que no llegue esta pieza de Alemania.
Siempre las piezas vienen de Alemania, ¿no? Hasta que no llegue esta pieza de Alemania, ese coche no le puede hacer nada. Entonces, ese coche, en ese momento del proceso, ya no tiene valor, se queda en un segundo plano. Ahora, ¿cuál es más importante que resuelva? ¿Este coche? Ok. Priorizar tu trabajo de acuerdo al valor. Y aquí vienen tres pilares: valor, riesgo y dependencias. ¿Qué importancia tiene? Es el valor. El riesgo que implica ese valor. ¿Qué puede ser un riesgo? Las piezas que no llegaron. Del riesgo te voy a hablar y voy a cerrar con eso este tema muy fuerte, esta materia de decisiones gerenciales la voy a cerrar muy fuerte con el tema de gestión de riesgos. Entonces hoy te lo voy a mencionar así poquito, pero en la próxima sesión vamos a hablar de riesgos al 100%. ¿Pero qué va a ser ese riesgo para ti? Que no llegue la pieza, por ejemplo. Ese es un riesgo que te puede afectar en la entrega programada para el cliente. Y el tercer pilar es la dependencia. ¿Qué dependencia tiene ese valor o ese riesgo para que tú lo puedas solventar rápido? ¿Qué tan dependiente es de ti o del mecánico o de qué depende que ese coche se arregle rápido? ¿Depende de una pieza o depende de ti? ¿O depende de la autorización del cliente? Muchas veces los coches se nos quedan atorados porque el cliente no autoriza el cambio y se tarda. A mí me llegó a pasar con la licenciada. Me hablaba y me decía, oye, necesito que autorices este cargo para arreglar tu coche. Y yo le decía, ¿sabes qué? Te regreso la llamada mañana, porque ahorita no te puedo dar esa autorización, necesito checar costos, necesito checar cosas, y te autorizo mañana. Y entonces la licenciada se quedaba con el coche parado un día, porque dependía de mí, de qué va a depender el trabajo que tú tienes para que se resuelva. Depende de ti, del cliente, etcétera. Entonces es muy importante que te fijes en esto. Principio número 5: tiempo asignado. ¿Cuánto tiempo vas a estar con ese coche arreglándolo? ¿Cuánto tiempo es sano? ¿En qué tiempo ya se convierte en un problema para ti? Eso es muy importante definirlo. Eso también lo vamos a tocar en la gestión de riesgos. Estos son los fundamentos de los principios de SCORE. Estas son cosas que te tienes que fijar en esta metodología. Tienes que tenerlas muy claras para poder desarrollar esta metodología. Y ahora sí vamos a entrar con temas prácticos. Ya que tú tienes definido todo esto, vamos a trabajar en la organización. En esa organización tenemos que ver, punto número uno, jerarquías. Te hablé de jerarquías y te hablé de trabajo en equipo y te dije, te lo voy a estar repitiendo. Ahorita llegamos a este punto. ¿Quién es el dueño del taller? ¿Quién es el asistente? ¿Quién es el jefe de mecánicos? ¿Quién es el chalán? ¿Y quién es el mecánico en general? Lo tienes bien definido, lo sabes, cada uno tiene ese rol. ¿Quién convive con quién? La asistente convive con el dueño del taller y la asistente convive, o el asistente convive con el cliente de manera directa. El mecánico no entra en esa línea, entonces no convive con el cliente, el mecánico. Ok, muy bien. ¿El mecánico con quién convive? Con el jefe de mecánicos. Y el jefe de mecánicos con el asistente y con el dueño. El jefe de mecánicos le va a responder a ellos dos o al dueño en una línea hacia el asistente. El hecho de que tú tengas organizada tu, am, tu línea de trabajo y tu jerarquía te va a ayudar a desarrollarte. Ahora, en esa organización que tú tienes, vas a trabajar con la justificación y el aspecto de calidad del negocio. En este punto vamos a tocar tres temas: planear, controlar y asegurar. Tú vas a planear la carga de trabajo para cada uno de tus trabajadores. Tienes que saber las cualidades de cada uno de ellos. Recuerda que ya te involucraste con él, entonces ya sabes qué cualidades tiene. Ya sabes cuánta carga de trabajo le puedes dar sin que sea para él algo pesado, sin que sea para él algo riesgoso. Marco le enseñaba acerca de los riesgos. Oye, si tú pones un coche mal parado, se va a caer si tiembla, ¿no? Se te va a caer encima, te vas a dañar. Ok, ahora no solo son riesgos físicos, también son riesgos con tu personal. ¿Cuánta carga de trabajo le vas a dar para que él se sienta cómodo? Con esa carga de trabajo que le estás planeando, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Qué metas le vas a poner y qué forma de evaluarlo le vas a poner? ¿Cada cuánto tiempo él te tiene que responder? Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Cada hora quiero que me des un estatus de cómo va el coche. Cada 2 horas. O, ¿sabes qué? Nada más me dices cuál es
el punto inicial, me avisas qué problema tiene y me avisas cuando lo termines. Eso ya lo desarrollas tú y lo acomodas de acuerdo a lo que tú quieras. Pero tú le puedes decir cada hora, cada 5 minutos, ¿cómo lo vas a controlar? También el hecho de saber cómo controlarlo es entenderlo, porque si hay personas a las que tú les hablas mucho y sienten que los estás agrediendo o que los estás queriendo controlar mucho en su trabajo y dicen, oye, ¿qué te pasa? Me estás hostigando. Entonces, hay personas que son muy responsables y tú les puedes decir, ¿sabes qué? Nada más avísame cuando lo inicies y cuando lo termines. Y tú sabes, tienes esa confianza en tu equipo de que lo va a desarrollar bien. Y el tercer punto es asegurarlo. Es muy importante asegurar que el trabajo esté bien hecho porque es tu diferenciador de calidad para con tu cliente. Hace 2 semanas te hablé de ese diferenciador con tu cliente. ¿Qué les vas a ofrecer extra a tus clientes? En este punto de asegurar está eso. Te voy a eh, contar acerca de los procesos que Scrum sigue y con eso voy a terminar. En el desarrollo de riesgos y gestión de riesgos de la próxima semana voy a seguir un poco con Scrum, pero por temas de tiempo voy a brincarme a, eh, a los procesos que Scrum sigue y cómo los vas a desarrollar. En la gestión de riesgos vamos a regresar a este tema de Scrum y vamos a completar otras fases. Entonces, no te preocupes, vamos a terminar de desarrollar muy bien esto para que tú lo puedas adaptar en tu taller, puedas crecer. Muy importante de Scrum, tener siempre bien definido tu objetivo. Tu objetivo va a ser anual, tu objetivo va a ser mensual, tu objetivo va a ser semanal, va a ser diario y va a ser por hora. Estos 5 puntos son muy importantes. ¿Cómo lo vas a trabajar? En la mañana, Scrum te dice, y de nuevo, esta es una metodología, tú lo puedes adaptar, pero en la mañana que tú llegues, Scrum te dice, junta a todos tus trabajadores y pregúntales qué hicieron el día anterior, qué van a hacer el día de hoy y cómo lo van a lograr, cómo van a llegar ahí o qué necesitan para llegar ahí. Esto te va a ayudar a ponerles metas diarias, que tú sepas que siempre están haciendo algo, que no estás pagando horas muertas con tus trabajadores. Entonces, esto es muy importante. Esta reunión de inicio es para iniciar la mañana y esta reunión de inicio tiene que ser corta. No puede tardarse más de 15 minutos porque desesperas a los trabajadores. El hecho de que el jefe le habla a los trabajadores, uff, ¿cómo los desespera? Es como si los patearas o les dieras una cachetada. O sea, a ellos no les gusta hablar con el jefe, nunca. Entonces necesitas que sea corta, que le digas, a ver, fulanito de tal, dime qué trabajo cumpliste ayer, qué te quedó pendiente y qué vas a desarrollar hoy, y si necesitas algo de mí para desarrollar eso. Y entonces él va a tener asignados 3 coches, te va a decir, ¿sabes qué? Tengo asignados 3 coches, ayer terminé uno, el segundo coche estoy esperando esta refacción, necesito de ti que la asistente ponga empeño en esta refacción que llegue y yo hoy voy a acabar ese coche si llega a esa refacción. Ya definiste su objetivo del día. Ya tienes bien definido qué es lo que va a hacer, cómo va a trabajar y lo que necesita de ti. Muy importante eso. Al final del día vas a tener esta misma reunión y les vas a decir qué hiciste, qué te quedó pendiente y mañana qué vas a hacer o qué necesitas de mí para completar lo que te quedó pendiente. Inicio y fin del día. ¿Ok? Estas son cosas prácticas, entonces apréndetelo como algo práctico. No te estoy diciendo que así tiene que ser, es una metodología, tú lo puedes adaptar a tus trabajadores, pero es muy importante que trabajes con todo lo que te estoy diciendo desde el inicio de esta plática. Si tú estás involucrado con tus trabajadores, cuando tú llegues a esta reunión inicial, van a poder tener la confianza de decirte, ¿sabes qué? No terminé este trabajo porque se me complicó por esto. Entonces necesito de ti que me ayudes en esto y de esta manera voy a lograr mi objetivo hoy. ¿Ok? Necesitan tener una declaración de la visión del proyecto. Necesitas saber hacia dónde va tu taller. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes una meta? ¿Tienes meta de cuántos días para lograrlo? ¿Tienes meta de cuántos meses vas a hacer? ¿Cuántos clientes tienes que atender? Debes de tener siempre un número. ¿Cuántos clientes atiendes? ¿Cómo vas a saber si estás creciendo si no tienes una estadística real de cuántos clientes atiendes? Si este mes atendiste un cliente, el próximo mes tienes que atender dos y el próximo tienes que atender cinco. ¿Y cómo vas a saber si no llevas una cuenta? Tienes que saber claro y saber cuál es la visión de tu proyecto. Con esto
vas a generar una cosa que en Scrum le llaman sprints. Los sprints son esta fase del proyecto corta que tú vas a hacer para que sean entregables fáciles para tus trabajadores o para tu empresa para lograr un objetivo mayor. Entonces, si tú tienes un entregable de crecer un 20% en tu trabajo, que tu taller crezca un 20% al año, ¿qué vas a hacer en este sprint de un día? ¿Qué vas a hacer en este sprint de una semana para que al final del año se convierta en ese 20% de tu crecimiento? Tienes que tener metas que puedan ser alcanzables. Si tú al trabajador le dices, vamos a crecer un 20% en un año, te va a decir, ah, qué padre, yo no sé cómo y no tengo una meta. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Pues tienes que enfocarte en terminar este coche. A la semana tenemos que terminar 3 coches, tenemos que jalar clientes, tenemos que generar mercadotecnia. Marco hablaba de, no me acuerdo si Marco o Norberto hablaban de mercadotecnia y me decían, estoy trabajando también con la asistente para que le dé publicidad al taller. Perfecto, eso es parte de tu objetivo grande, pero ¿cómo lo vas a trabajar día a día? Tu sprint del día en el área de mercadotecnia puede ser que generen un post en Facebook, que hoy pongan un post que diga mantenimiento con descuento el día de hoy en tu taller. Entonces, todo este tipo de cosas me van haciendo tener una organización bien definida para generar un crecimiento. Y con esto vas a llegar a la fase de planear y estimar cuál va a ser tu crecimiento, qué riesgos tienes y cómo vas a planear eso. Esto es lo que hoy quería trabajar contigo. Voy a estar trabajando más cosas de Scrum en la próxima reunión con gestión de riesgos, pero quiero concluirte con esto. El día de hoy trabajamos con 3 cosas. Una fue el metaliderazgo, cómo estás bien contigo y cómo vas a hacer que eso crezca con tus empleados, cómo los vas a motivar. Trabajamos el liderazgo transformacional, que es cómo los voy a motivar a mis empleados y no solamente motivarlos, sino darle un valor a ellos como individuos, estimularlos intelectualmente, trabajar en una comunicación con ellos y de esta manera tener una influencia para poder motivarlos a que crezcan y colaboren conmigo. Y una vez que tengo esto, pongo en práctica la metodología de Scrum para que me ayude a desarrollar todo esto, juntarlo y me ayude a generar objetivos claros, diarios, mensuales y anuales que me permitan dar ese crecimiento que yo estoy buscando. Que permitan que Marco o Norberto o Fernando o Jesús o Carmen o José puedan desarrollar su taller del punto A, que puedan subir un escalón y una vez que estén en ese escalón, plantear otro objetivo para que puedan crecer. Y de esta manera ir creciendo gradualmente con la palabra clave del día de hoy que fue con un equipo sólido y bien desarrollado. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda. Vamos a terminar este tema de Scrum en la próxima sesión porque es un poco grande y lo voy a cerrar con gestión de riesgos, que es un tema que quiero darle mucha importancia porque ustedes como dueños de talleres siempre deben contemplar los riesgos y los riesgos pueden llevarlos, si los tienen contemplados, a crecer o pueden llevarlos a la ruina, si no los tienen bien definidos. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Y